Muy bien, este es nuestro último tema de análisis sobre riesgos en la libertad de culto y de religión. Licenciado Clavería, lanzábamos esta pregunta, si hay algún riesgo. ¿Usted cree que existe en estos tiempos el riesgo para poder profesar alguna de las religiones? No. ¿Por qué? Porque la realidad es que, primero, la democracia se ha sentado en el país, independientemente de que algunos puedan creer que estamos viviendo una democracia muy básica. La realidad es que usted puede optar a la religión que quiera. La propia Constitución política lo prevé y lo tiene incluido. Por lo tanto, la libre participación en cualquier tipo de religión es permitida en el país. Sí, el punto es que, por ejemplo, yo he visto que hay en hogares donde incluso antes era como que, bueno, si el papá y la mamá profesan cierta religión, los hijos obligatoriamente también tienen que hacerlo. Pero ahora he visto mucho que en las propias familias existe diversidad también de religiones que profesan, no es como algo ya obligatorio que tienen que ser así, simplemente pues cada uno va y sigue al final la religión que considera que va entonces con sus creencias, que le llama mucho más la atención y se siente más con confianza, seguro, y esto lo hemos visto también, pero hay que indicar también que se da una situación en la que todavía se sigue dando la poca tolerancia, podría decirlo así, de una religión a otra. No es la general, pero hay ciertas excepciones que también sí se da, que si yo soy católico, usted es evangélico, entonces ya empezamos a faltarnos al respeto. Entonces, por poner un ejemplo, que son cuestiones mínimas, me atrevería a decir, porque comparándolo con muchos años anteriores también, antes se da un poco más, ahora se ha visto un poco más de tolerancia, pero es una situación que se sigue presentando, licenciado Clavería. ¿Esto podría marcar algún riesgo? No, tampoco. Eso no es un riesgo. Eso lo que es un problema de tipo cultural y educacional, en el que la gente no es tolerante y no entiende que uno tiene que respetar la forma de pensar, la forma de creer y la forma de actuar de las otras personas. Es decir, no todo el mundo nace igual, usted lo dice. Es decir, uno pueden ser católicos, otros pueden ser evangélicos, otros pueden ser musulmanes, otros pueden ser budistas, otros pueden ser lo que quieran. Pero si al final eso es una decisión muy personal, yo no creo que haya necesidad de alguna ley o de modificar algo para asegurar las religiones o la libre participación religiosa en el país. Yo no lo veo. Yo creo que eso es un tema muy personal. Sí, y vamos a ir entonces ampliando ciertos datos sobre... Hablábamos, ¿no? Ya está establecido, de hecho, ¿y dónde está establecido esta libertad de culto? Pues bueno, el artículo 36 de la Constitución Política de la República de Guatemala, de hecho, establece que todos tienen derecho a ejercer la religión que deseen. Claro. Ya está, constitucionalmente ahí está indicado. Toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia tanto en público como en privado, por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos, indica este artículo, el artículo 36. De hecho, también, continuando con otros aspectos y fundamentando también esta libertad que se tiene de culto, hay que indicar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 18, es que indica que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Y durante la Asamblea número 50 de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de hecho se declaró que el 27 de octubre será el Día Internacional de la Libertad Religiosa. Cada 27 de octubre entonces se conmemora este día. Mañana pues será la conmemoración del Día Internacional de la Libertad Religiosa. Guatemala fue declarada Capital Provida de Iberoamérica el pasado 9 de marzo, como otro antecedente también, ya que estamos hablando de este tema. Licenciado Clavería, ya tenemos entonces el fundamento legal
que ampara, que da ese derecho a la libertad de culto. La Constitución Política de la República, sabemos que es la ley máxima en nuestro país. Claro. También tenemos entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también es importante por las jerarquías legales, si lo vemos así. ¿Por qué considerar o por qué se plantea entonces esta posibilidad de poder legislar al respecto? ¿Será acaso que lo que se busca es hacer algo específico para incluso crear, no sé, algún tipo de faltas o sanciones para las personas que no sean tolerantes y que pues pongan en riesgo incluso esa libertad de culto? ¿O por qué sería oportuno entonces poder analizar este tema en lo específico? Pero si el propio Código Penal también lo contiene. Usted no puede ofender a otras personas por sus creencias religiosas. Es decir, no se puede. Puede ser que las que vayan a desarrollar esta nueva ley partiendo de la base de que del artículo 36, y como usted muy bien lo plantea, tal vez con algún tipo de faltas, porque yo no encuentro otra lógica. Es decir, ¿qué razón hay para desarrollar una ley si usted lo tiene en la Constitución Política del país? Y la base, si usted revisa la Constitución Política del país, su base es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no tiene lógica. Pero bueno, si el tema es hacer prohibiciones para que efectivamente la gente no ofenda a alguien que practique una religión distinta, pues, y específica, pues bueno, pues podría ser, pero yo en lo personal creo que no vale la pena. Es algo que deberíamos de estar pensando en educar a la población más que en crear nuevas leyes. Las leyes por sí no resuelven los problemas, Sandy. No. Este es un tema educacional. Si yo no soy tolerante con alguien que es católico o que es evangélico, que es musulmán o que es budista o que es confuciano o que es lo que sea, es decir, de todos modos no lo voy a hacer nunca. Y eso es lo más importante. Y esto empieza en la escuela. En la escuela es donde se enseñan los principios y los valores y la tolerancia, pero creo que ahí deberíamos ir apuntando para el futuro más que una ley que no va a resolver un problema de tolerancia. Sería una sobrelegislación de lo que ya Claro. se establece en nuestra ley máxima y en los convenios también internacionales. Vamos